Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que suele ver la mayoría de llamadas de venta que tengo, que es cuando un negocio empieza a crecer o cuando quiere empezar como a desarrollar otros canales, empieza a buscar expertos justamente en esos canales, pero que no del todo están buscando aprovechar la información de esos expertos, sino más que nada que se quieren apalancar de esos expertos para poder crecer y eso les termina saliendo meramente por la culata, ¿no? Porque es obvio que cuando un negocio empieza a crecer bastante, el dueño es básicamente la persona que conoce de todo, o sea, conoce de ventas, conoce de cómo solucionar situaciones problemáticas, conoce acerca, en este caso, si es digital, de las campañas, sabe de proveedores, sabe de impuestos, sabe de números, toma las decisiones, toma el control básicamente, y bueno, llega un momento donde dice, bueno, paremos un poco la balanza, no puedo seguir haciendo todo yo y empieza a delegar. Y ahí es donde suele aparecer un pequeño problema, porque es donde se empieza o se suele empezar a delegar el marketing, las finanzas, las campañas publicitarias, el contenido, la logística, el fulfillment, como quieras decirle, el proceso de datos en el CRM. Y los problemas no los empezás a ver en los primeros meses, porque en los primeros meses estás plenamente chocho. Si sos el dueño, decís, bueno, esto va todo para adelante solito. Lo que pasa son 6 meses después, que es donde el trabajo operativo empieza a ser un cuello de botella y donde vos le perdiste ya el seguimiento de ese negocio y cuando cada vez empieza a entender menos en sí la misma operativa. Y ahí es donde suele darse cuenta esta gente que terminó delegando mal. Y yo sostengo obviamente la idea que no creo que el dueño tenga que ser el perfecto en todo o el que sepa de todo o el que aplique todo, sino que tiene que entender bastante acerca de lo que está delegando o lo que quiere automatizar. Y yo mismo cometí ese error en un momento que quería automatizar barra delegar la mayoría de procesos, más que nada de marketing y ventas. Este, y es donde ahí que tenés que entender que estás pasando por un momento que tenés que hacer fuerza y sostener, ¿sí? Porque si no sos vos el que entiende bien lo que está pasando o cómo afrontarlo, ¿cómo querés ir vos al siguiente nivel con tu negocio? Porque cuando empezás a delegar, la otra persona lo único que le importa es cobrar, básicamente. Y cuando perdés el criterio o perdés la práctica de esto, este, completamente terminás perdiendo el control. Así que hoy quiero hablar del problema común de la gran mayoría, que es delegar lo que no entienden. Y volviendo a lo que mencionaba en el principio del video, me suele pasar en la gran mayoría de llamadas de venta que buscamos a un experto para descansar en él. Y el tema o la idea es que nunca hay que confiar en nadie del todo, o sea, siempre tenemos que entender algo, porque el día que empezamos a confiar al 100%, le estamos dando medio pulmón, básicamente, a la persona que le estamos dando la mano, ¿no? Es como que le damos la mano y tiene vidrios rotos en la mano que no lo cortan a él, sino que te cortan a vos. En vez de uñas tiene vidrios. Te va a terminar cortando todo cuando le quieras cortar algún lienzo. Así que empecemos con la primera lámina, que es la que va a resumir básicamente todo, de hacer todo a entender lo importante, que es donde menciona que el problema no es delegar, sino es dejar de entender. El camino correcto, para que vos entiendas, de un dueño, no es hacer todo para siempre, porque si no terminás teniendo un trabajo, capaz tu objetivo es eso. Pero bueno, la idea es que si querés crecer y querés diversificar, no sería ese el camino correcto. Sino que el camino correcto tendría que ser hacer, entender, delegar y controlar para poder seguir al siguiente nivel, por así decirlo. Pero cuando digo controlar no digo, o sea, un micro control. Digo poder entender qué es lo que está sucediendo, tener todo controlado en base a números y después por eso entender acerca de ese estado. Y obviamente conservar esa lectura, porque siempre vas a pasar por tres plazos, que es la de operador, después la de director y después la de espectador. Esos tres van sucediendo a medida que tu negocio va creciendo, porque vos primero siempre vas a ser el operador, después podés llegar a ser el director que maneja los operadores y después vas a conseguir a otro director que lo haga por vos para poder terminar olvidándote de todo lo demás. Y el problema muy grande que hay cuando una persona salta de operador a espectador directamente es que el director ya no ejecuta cada área en sí, sino que persigue, es responsable, sabe qué es lo que importa, sabe qué hay detrás y sabe qué información necesita el día que falta a esa persona que opera, ¿no? Sabe cómo salvar las papas del fuego. Justamente, cuando saltamos directamente de operador a espectador, empiezan las frases como eso, preguntáselo a la agencia, o no sé, lo lleva el de publicidad, o lo lleva mi diseñador, los números los maneja el contador, y a la vez el dueño es como que de forma extraña pasa a ser
como un desconocido dentro de la misma empresa, ¿sí? Y por eso es que esta es la frase central. El fundador debe evolucionar de operador a director y no de operador a espectador, que es lo más difícil. Pero yéndolo bien, acá tenemos la distinción fundamental, que es lo que digo. Porque cuando digo que tenés que entender tu negocio, en este caso, basado en estos 4 pilares, alguien también puede pensar, bueno, entonces tengo que aprender de ads, contabilidad, de cómo manejar un CRM, automatizarlo, logística, todo. Y la verdad es que no. Entender, en ese caso, no es ejecutar, sino entender es saber qué propósito y qué camino conlleva, ¿sí? Porque siempre en cada área podemos separar lo que es ejecución de criterio, ¿no? La ejecución puede estar perfectamente en parte de especialistas, pero de hecho debería ser así, no que lo tome cualquiera en ese caso. Por eso cada uno, cuando empieza a crecer, el negocio empieza a mejorar porque si se lo delegamos a una persona que se especializa justamente en eso y aunque nosotros ya tenemos el criterio porque ya lo hicimos, esa persona lo va a hacer mejor que nosotros. Pero justamente ahí es donde el criterio nunca debe desaparecer. Porque si vos perdés el criterio, estás perdiendo el funcionamiento. Entonces, al caso está que no, como lo resume esta frase, no necesitas saber hacerlo todo, sino necesitas saber qué debería estar pasando. O sea, qué objetivo tiene, qué variables importan, cuánto cuesta y cómo sé si funciona. Y básicamente en eso se resume todo esto, porque no necesitas, no necesitas dominar la herramienta, sino que necesitas dominar el criterio. ¿Y sabes dónde está el máximo y mayor error de delegar lo que no sabes medir? Bueno, es un problemón, porque si no sabes cuál va a ser el retorno de delegar eso mismo, justamente vas a terminar perdiendo ese criterio de evaluación. Y si no tenemos esto, lo más probable es que pierdas plata. Y es uno de los errores más peligrosos, porque si vos delegas algo que no sabes evaluar el resultado, vas a terminar perdiendo la razón de ser, por así decirlo. Porque hay que analizar todo. Todos los negocios son distintos. Vamos a ir al ejemplo, por ejemplo, de una campaña, como la muestra acá, ROAS 4, aumentan tus ventas un 30%, aumenta tu CTR, o sea que tu calidad publicitaria es mucho mejor, y aumenta la cantidad de base de leads. Ok, esto está perfecto, pero si en el caso nosotros teníamos un ROAS break-even de 5, estas métricas pueden parecer buenísimas, que crecimos, pero estar perdiendo dinero, porque las métricas bonitas no justifican los números económicos. Justamente podés estar creciendo en ventas y perdiendo beneficio, que no significa que no pueda ser parte de una estrategia de obtener mayores clientes para apostar a largo plazo. Pero justamente si vos no podés entender y evaluar todo este control de métricas, no vas a saber cómo eh, mandarle a la persona que ejecuta o qué cosas exigirle para poder crecer realmente o poder llegar a un término que vos estés eligiendo, ¿no? Porque si el que ejecuta, en este caso es el único que sabe decirte si es que funciona o no, ahí es donde tenés el verdadero problema de control, porque en ese momento empezás a depender sobre esa persona que te explique bien si es lo que hizo o no, y vos realmente no sabés si está bien lo que hizo o no. Y acá es donde vamos al error mío, que te lo puedo decir por experiencia, y es totalmente fatal, que automatizar no arregla absolutamente nada. Un proceso roto sigue roto aunque funcione solo. Y eso te va a salir muchísimo más dinero. Porque vayamos al ejemplo de lo que me sucedía a mí. Yo quería automatizar un proceso de prospección que tenía una tasa de agendamiento de, por ejemplo, del 1%. En este caso vamos a decir que nuestra tasa de conversión era de un 1%, ¿sí? ¿Qué cantidad de personas me respondían a los mensajes que yo enviaba? O sea, en este caso, ¿qué cantidad de personas cliqueaban en el mensaje o en el anuncio que nosotros dábamos? Bueno, ahí es donde estaba la variable. ¿Por qué? Pues si yo aumento esa cantidad de clics, obviamente voy a terminar cerrando más al final. Obviamente que puedo terminar generando una mayor tasa de conversión en lo que es el nurturing o la fase en la que yo voy a estar, por decirlo de alguna forma, alimentando al cliente de información para que termine decidiendo por mí y no por otro. Sí, pero lo más importante siempre suele ser la apertura, porque si nosotros ya nos garantizamos una gran apertura, no nos garantizamos que tengamos mucho, perdón, que tengamos poco y después o sea, sigamos con poco. Si nos garantizamos siempre tener mucho, aunque acá sea un hilo más finito, en la que abramos un poquito más va a entrar muchísimo más. ¿Me explico? Pues nosotros podemos tener un CTR de 1 y convertir al 100% y tener, por ejemplo, un CTR de 100% y convertir un 1. Que en este caso sería al revés, pero en la que yo mejoro esta métrica voy a terminar metiendo muchísimo, pero muchísimo más. Y el proceso correcto sería, en este caso,
conocer primero el proceso manual, validarlo, documentarlo y ahí poder automatizarlo de forma eficiente. Porque el camino incorrecto siempre suele estar en hacerlo con el proceso roto, automatizarlo y después generar un cuello de botella fatal. Por eso mismo es que automatizar el caos solo consigue que el caos funcione, pero más rápido. ¿Sí? Y ahora, ¿qué es la diferencia, que es muy importante, entre la delegación y la abdicación? Que no son lo mismo, justamente. ¿Por qué? Porque delegar no es transferir justamente la responsabilidad, sino que es transferir la ejecución. Cuando vos delegás, sigue existiendo un objetivo claro, un responsable, que siempre sos vos el responsable por ser el dueño absolutamente de todo lo que suceda, sos vos el responsable. Siempre existen esas métricas, siempre existe un proceso que lo debes crear vos, siempre existe un seguimiento y una revisión entre este ecosistema de dos personas. Pero yo puedo ejecutar absolutamente nada de esa área y aún así saber qué está ocurriendo, justamente. Pero abdicar, en este caso, sería delegar, pero el conocimiento. Es donde empieza a aparecer justamente lo peligroso y lo que te decía de primeras manos que suelo escuchar en las llamadas con los potenciales clientes, obviamente. Eso lo lleva a la agencia, eso lo ve el de marketing, preguntar al contador. No sé, yo no me involucro. Y eso es justamente la caja negra de tu negocio. Y ese es literalmente tu límite. Y ahora vamos a ver qué es lo que te termina matando de las cajas negras, que funcionan hasta que necesitas entender por qué. Visualmente tenemos estas que son dinero, facturación, pedidos y clientes. Se resumen en marketing, finanzas, logística, CRM. ¿Qué es una caja negra? Bueno, algo donde entra una cosa y suceden cosas que no entendemos, por lo tanto sale un resultado que tampoco vamos a entender. Por ejemplo, metemos dinero en marketing, no sabemos qué sucede, preguntamos qué pasó, y como nadie entiende qué es lo que funciona, no sabemos qué cantidad de ventas podemos tener. De las ventas pasamos a la facturación. ¿Qué está sucediendo con esas ventas? No sabemos, entonces, cuánto estamos ganando, justamente. Estas dos suelen ser un poquito menos importantes porque si nosotros tenemos estas dos a full, al hilo, estas van a importar un poco menos, porque estas van a seguir funcionando y son las que nos van a traer el flujo de caja. Pero la idea es que si nosotros queremos crecer y queremos apostar a largo plazo, tener en cuenta esta que es muy, pero que muy importante, que va obviamente sostenida de esta, porque si nosotros no estamos teniendo una buena entrega o un buen servicio de fulfillment, va a llegar el pedido hecho miércoles y justamente nos va a bajar o nos va a degradar nuestro nivel. Y ahí es donde entra esta frase que las cajas negras parecen cómodas hasta que necesitas saber de dónde es que viene el problema. Y entonces, ¿qué tenemos que delegar? ¿Qué tenemos que automatizar? ¿Y qué tenemos que dirigir? ¿Por qué? Ahora sí, probablemente es lo más práctico de lo que voy a decir hoy, ¿sí? Pero ¿cómo decidimos qué es lo que debería hacer una persona? ¿Qué es lo que deberíamos automatizar? ¿Y qué deberíamos seguir evaluando como dueños y estrategizando? Yo lo miraría con variables de repetición y de criterio. Si es repetitivo y de bajo criterio, justamente automatizar. Y esto lo tenemos en el gráfico, como lo vemos. Por ejemplo, confirmaciones de pedido, emails de transacciones, seguimientos, reportes, actualizaciones, tareas repetitivas. Bueno, repetición, sistema. Repetitivo, pero requiere de criterio. Bueno, eso lo hacemos en un sistema, pero preparamos a un humano para que termine decidiendo. Lo podemos delegar, sí, pero no hace falta que sea tan estratégico en este caso. Poco repetitivo y de alto criterio. Se delega con personas, pero ahí con expertos. En ese caso sería con directores. No queremos que ningún robot tome una decisión que no sea estratégica, que no sea fundamentada. Y tampoco queremos que un inexperto termine tomando una decisión de algo que no conoce. Y por último, cosas de alto impacto, no repetitivas y de alto poder de evaluación a futuro. Bueno, justamente esa es la parte de dirigirlo. Sería la visión, la dirección, las grandes decisiones, la expansión, nuestra cultura como empresa. Y bueno, ahí es donde también puedes buscar asesoramiento, sí, pero tendría que estar el gran y el mayor poder de criterio sobre nosotros mismos, ¿sí? Y ahora sí, ¿cuál sería el orden correcto para que nosotros podamos escalar esto y que no nos suceda lo mismo que decíamos en la caja negra, que eso lo lleva el de la agencia, eso lo lleva el de marketing, preguntar al contador, no sé, no me involucro? Bueno, primero que nada necesitas entender, ¿sí? Porque no podés resolver nunca un problema cuando no lo entendés. De ahí es donde entra justamente la frase de cuando ya sabes de dónde proviene el problema, ya tenés más del 50% resuelto. Bueno, justamente porque ya vas a saber dónde tomar acción para poder resolverlo.
Después, validarlo. Entender que ese proceso que estás llevando adelante funciona. A partir de eso, medirlo, obviamente, porque esto entra en las dos variables de validar y medir, porque ¿cómo vamos a validar algo si no sabemos qué métricas nos está dando? Por siguiente, documentarlo, o sea, llevarlo a una idea estratégica concreta en la cabeza, ahí poder delegarlo, a partir de eso, automatizarlo y a partir de eso ya sí tomar el papel de espectador y poder controlarlo. No lo delegues primero, construí criterio primero. Justamente antes de todo esto tenemos las tres bases para poder terminar con esto. Criterio, ¿qué es importante? Y esto lo hablo siempre, contexto, ¿por qué importa? Y métricas, ¿cómo lo estoy haciendo en este caso? ¿Qué resultado me está terminando de dar? Por eso es que justamente el objetivo no es que el negocio deje de necesitar tu trabajo, sino es que empiece a necesitar más de tu criterio que de tus manos, ¿sí? Entonces, yo no te estoy diciendo no delegues, porque eso sería totalmente absurdo. Pero si querés construir algo a largo plazo, que lo puedas seguir sosteniendo y que no le des una mano con un cuchillo a otra persona, te estoy diciendo que no delegues algo que no entiendas o que no sepas al 90%, ¿sí? Siempre, primero que nada, antes de delegarlo, tenés que entender de lo que estás haciendo. Porque sí, el orden importa, sí, tu criterio importa, y nunca nadie le va a poner más esfuerzo que vos a tus cosas, ¿sí? Justamente. Y el objetivo no es que el negocio deje de necesitar tu trabajo, sino es que empiece a necesitar más de tu criterio que de tus manos. Y cuando conseguís eso, bueno, justamente es cuando ya creaste algo totalmente significativo y empezás a realmente a escalar. Así que, justamente, lo que quiero ahora es que vayas y mires en tu negocio, bueno, marketing, ventas, finanzas, operaciones, cualquier área, y básicamente te preguntes, ¿la delegué, si en este caso lo hiciste, porque lo entendía o porque precisamente nunca quise entenderla o no me dio ganas de hacerlo? Y bueno, esa respuesta que te va a dar es justamente el camino en tus resultados. Así que bueno, hasta acá el video de hoy. Espero que te haya servido, espero que lo hayas podido entender. Recuerda que abajo te voy a estar dejando un link con los recursos que utilizo tanto con mis clientes como con mis marcas para poder llevarlas de por lo menos de 0 a 10.000 dólares de facturación online, que es un número que es casi incompetente. En este caso puede sonar muy tabú, pero la verdad es que es muy fácil poder hacerlo si sabes cómo escalarlo de una forma rápida y entendiendo cada uno de los procesos. También te voy a estar dejando un link para que puedas agendar una llamada consultiva junto a mi equipo para que te podamos dar una mano si es en el caso que lo ayudes. Obviamente si tenés este criterio de poder llevarlo adelante delegándolo, o si no también te podemos dar consultorías para que lo empieces a entender y a partir de eso sí lo puedas delegar con expertos como nosotros. Así que bueno, sin decir más, espero que te haya gustado y nos vemos en el siguiente video. Chau, chau.